Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que la salud es lo primero. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna segundo grado. Hoy hablaremos sobre narrar la vida a través del tiempo, es decir, recuperaremos cronológicamente los momentos más relevantes en la vida de una persona que reconocemos por su destacada labor en nuestra sociedad. Justamente, revisaremos cuáles fueron los momentos más importantes en la vida de algunos personajes, las etapas y los trayectos más significativos en que han contribuido de alguna u otra forma a nuestra sociedad, y por ello es importante conformar su biografía. Es importante recabar ciertos datos como la época en que vivieron o las fechas en que nuestros personajes fueron testigos de diversos sucesos históricos, hechos personales o de ciertos acontecimientos universales. ¿Listas y listos? Pues bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es escribe un texto biográfico, con el propósito de narrar de forma cronológica la historia de un personaje, lo que nos llevará a recopilar de manera cronológica los hechos, acontecimientos y logros cruciales de esas vidas singulares y de las que hemos elegido hacer la biografía. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan durante la sesión, las cuales podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para iniciar, vamos a conocer o a recordar algunos aspectos de personajes destacados de los que se podrían interesar para hacer una biografía. ¿Les parece? ¿Reconocen al personaje que aparece en esta imagen? ¿Saben a qué época vivió o algo de su vida? Sí, es Mahatma Gandhi, quien fue conocido por ser un luchador social, defender la paz y lograr la independencia de la India. Así es, fue un personaje que se caracterizó por su compromiso con la sociedad, su comprensión hacia el otro y la preocupación de que su pueblo contara con mejores condiciones de vida. ¿Vamos con la siguiente? Creo que podría ser alguien dedicada a la danza, pero no recuerdo su nombre. Se trata de la bailarina, coreógrafa y fundadora del Ballet Folclórico de México, Amalia Hernández, quien pusiera muy en alto el baile folclórico de nuestro país en el mundo. En estos dos ejemplos tenemos, por un lado, a un pacifista y, por el otro, a una coreógrafa. Ambos, en su campo, aportaron algo valioso a la humanidad y de los cuales podríamos realizar textos biográficos. Pero también podríamos escribir sobre la vida de personas cercanas a nosotros, como nuestros abuelos, un artesano que admiremos o alguien que ha hecho cosas importantes en nuestra comunidad. Todos tenemos personajes que llaman, nuestra atención. Por ejemplo, un cantante, una actriz, una escritora o escritor, un deportista. Esas personas que admiramos nos invitan a querer conocer su trayectoria y cómo han conseguido sus logros a lo largo de su vida. Los textos biográficos son una manera de recuperar y guardar para el futuro aquellas vidas que no sean, importantes. Así es, en la elaboración de un texto biográfico debemos poner atención a la narración cronológica, que es un elemento fundamental. Maestro, ¿y es forzoso que las biografías se narren de manera cronológica? Es lo ideal, pues al hacerlo así, podemos narrar de forma ordenada los acontecimientos que le sucedieron a un personaje y le facilitamos al lector encontrar los puntos de interés y enterarse de sus logros, dudas, incertidumbres y acontecimientos inesperados.
También nos sirve para delimitar y ordenar aquellos sucesos que nos parezcan más relevantes. Por esa razón, debemos elegir preferentemente los acontecimientos de interés común para lectores o escuchas. ¿Qué les parece si ahora, para tener una idea más puntual sobre la biografía y su escritura de forma cronológica, nos acompañan a escuchar al doctor Pedro Ángel Palou, escritor destacado por sus obras que relatan la vida de forma novelada de personajes históricos, entre ellas Zapata, de 2006, Morelos, Morir no es nada, de 2007, o No me dejen morir así, Recuerdos póstumos de Pancho Villa, de 2014. Les pedimos tomar nota de las ideas más relevantes. ¿Listas y listos? Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al escribir una biografía? Cuando escribimos una biografía, el primer problema es establecer una cronología fidedigna. Todas las fechas que nos parezcan importantes. El segundo problema es, una vez establecida esa línea del tiempo, investigar en estos huecos que la historia deja. No lo que ya sabemos, no lo que ya está, digamos, casi grabado en piedra del biografiado, sino todos esos momentos en que no conocemos la respuesta. Sea porque hay zonas oscuras de la vida de esa persona, por ejemplo, no sabemos en el caso de Pancho Villa, salvo que se fue después de haber dejado la hacienda intentando proteger a la hermana del hacendado y del derecho de pernada, y encuentra esta banda de forajidos, de avijeros, robavacas, cuyo jefe es el verdadero Pancho Villa. Y este personaje, que todavía se llama Doroteo Arango, se une a esta banda de forajidos, pero no sabemos mucho qué pasa en esos años. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Morelos, que se vuelve arriero en Apatzingán, que va y viene entre Apatzingán y Acapulco, pero tampoco sabemos mucho de esa vida, tenemos que especular, hasta que, obviamente, se une a la Revolución de Independencia y al cura Hidalgo. Estos momentos son los momentos más interesantes para el biógrafo, encontrar los huecos de la historia e intentar llenarlos a través de otros documentos, otros actores de la época y la propia investigación histórica. ¿Lograron tomar nota de los aspectos importantes que debemos considerar para iniciar la escritura de un texto biográfico? Profesor, tengo otra pregunta. ¿Todas las biografías inician con el nacimiento de nuestro personaje elegido o hay variaciones? Escuchemos lo que nos tiene que decir acerca de este aspecto el doctor Pedro Ángel Palou. Se pueden narrar las biografías cronológicamente, es decir, el investigador sí tiene que hacer una cronología lineal, pero la forma de escribir la biografía no necesariamente es lineal. Puedes tener estrategias de la narrativa de ficción para escribir una obra de no ficción. Por ejemplo, si en una novela tú empiezas a la mitad y haces flashbacks, haces pequeños recorridos hacia atrás, es más fácil que tu lector entienda a un personaje. Por ejemplo, en mi caso, yo escribí Pobre Patria Mía, la novela de Porfirio Díaz, sobre los últimos 4 años de su vida, 4 años y medio. Después, casi el día anterior o la noche anterior a que se vaya de su casa de la Ciudad de México a Veracruz y tome el Ipiranga. Estos 4 años, por supuesto, están todo el tiempo refiriendo a momentos incluso de la infancia, con su madre en Oaxaca, momentos en el seminario, en la escuela de leyes, en las batallas militares, con Juárez, cuestionándose. Entonces, hay retrocesos y avances, o lo que se llama en narración analepsis y catalepsis, hacia adelante y hacia atrás. Pero puedo elegir en dónde coloco mi punto cronológico. El biógrafo investiga cronológicamente, pero puede jugar con el tiempo, siempre y cuando la biografía sea clara y estos juegos con el tiempo no alteren la verdad histórica del biografiado. Lo señalado por Pedro Ángel Palou arroja luz para repensar en la cronología de una biografía. Ahora recuperemos 3 ideas centrales de su aportación, pero a partir de la vida de Amalia Hernández, quien, como ya mencionamos, fue una destacada bailarina y coreógrafa mexicana. Como vemos en el ejemplo de Amalia Hernández, es necesario elaborar una línea de tiempo
que contenga fechas e incluir aquellos datos nuevos producto de nuestra investigación sobre el personaje. Por ejemplo, cuándo nació, los años de estudio, la primera pieza que creó, la creación del Ballet Folclórico de México y, claro, el año de su deceso. El ordenar de manera cronológica la vida de nuestros personajes nos permite observar su trayectoria personal y profesional. Vamos a revisar un segundo aspecto. Leamos. Amalia Hernández Navarro, bailarina, profesora, coreógrafa y fundadora del Ballet Folclórico de México, nació un 19 de septiembre de 1917. Fue la primera de 5 hijos que tuvieron Lamberto Hernández y Amalia Navarro. Su madre, profesora de profesión, fue quien fomentó la sensibilidad artística de sus hijos y permitió que Amalia se iniciara en la danza, sin imaginar que sería su gran vocación. Un segundo aspecto es el conjunto de elementos que debemos cuidar, pues las biografías deben ser objetivas, claras, precisas, buscar decir la verdad de principio a fin, ubicar al personaje en su tiempo. En nuestro ejemplo, logramos ver que no se busca suponer, sino integrar los elementos que investigamos o que otros investigadores han dicho del personaje. ¿Es así, profesor? Efectivamente, podemos confirmar estos hechos en diversos documentos o investigaciones. Ahora vamos a revisar nuestro último aspecto a considerar en la biografía. Leamos. Amalia Hernández fundó en 1959 el Ballet Folclórico de México, el cual tendría reconocimiento internacional en 1961, al participar en el Festival de Teatro de las Naciones de París. Antes de ser reconocida, Amalia fue profesora y coreógrafa de la Academia Mexicana de la Danza. Perteneció al Ballet Moderno de México, bajo la dirección de Waldine Falkenstein, coreógrafa y bailarina estadounidense, quien sería figura clave para la danza moderna en México, e inició sus estudios en 1934 en la Escuela Nacional de Danza. Como recuerdan, la biografía no necesariamente tiene que ser contada de principio a fin. Por el contrario, puede utilizar elementos literarios para contar la historia. Esto quiere decir que puede comenzar a la mitad de su vida e ir rescatando aspectos de su infancia, adolescencia y juventud, alternando de esa manera los diversos acontecimientos de nuestro personaje y su biografía. Claro, y eso se observa en lo que acabamos de decir, pues las fechas y acontecimientos cambian en su orden. Y utilizan algunos nexos como antes, después y posteriormente, que dan sentido de temporalidad dentro de la narración. Profesor, ahora que hemos comprendido un poco más sobre el tema, ¿le parece si revisamos algunas preguntas que nos han hecho llegar por correo electrónico algunas alumnas y alumnos? Claro que sí. ¿Cuántos párrafos debe tener una biografía? ¿Qué momento de la vida de un personaje debemos recuperar? Bien, las biografías no tienen una extensión precisa. Dependerá del objetivo que se tenga en el momento de organizar una biografía. ¿Cuál es la extensión que deciden? ¿Qué tan extensa será? ¿Y cuáles serán los momentos que incluirán? Hagamos un ejercicio para comprender mejor la forma en que se presenta el orden cronológico de la vida de un personaje. Recuperemos juntos los acontecimientos más importantes de la trayectoria del compositor mexicano Luis Herrera de la Fuente. Pongamos especial atención y tomen nota en su cuaderno de las fechas más relevantes de este director, compositor, pianista y creador mexicano. Luis Herrera de la Fuente nació el 25 de abril de 1916. Como músico, su primer sueño fue convertirse en compositor, pero llegó más lejos. El director de orquesta, quien vivió 98 años, fue, como gestor de instituciones musicales, parte esencial de la historia artística y humanística de México durante el siglo XX. Quiero pensar que esas generaciones lo han de recordar como una persona que aportó mucho a la música en México desde el punto de vista de las orquestas, y en Jalapa también porque fundó allá una escuela de música. A los 7 años comenzó a estudiar piano y a los 11 escribió su Fantasía en do menor para piano,
Ingresó a la Facultad de Música de la UNAM, donde se formó con Estanislao Mejía y cursó estudios de armonía y orquestación con Rodolfo Halter. Estudió violín y canto. En 1948 viajó a Zúrich, Suiza, para estudiar dirección de orquesta. Organizó y dirigió en 1945 la Orquesta de Cámara de Radio Universidad, en 1952 la de Bellas Artes. Durante 18 años estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Creó la Filarmónica de las Américas y dirigió a las orquestas sinfónicas de Jalapa, Jalisco, Minería y a la Filarmónica de la Ciudad de México. En 1992 fue director del Festival Internacional de Música de Morelia y fundó el Coro Nacional de México. Estuvo al frente de orquestas internacionales como la Sinfónica de Perú, de Chile y de Oklahoma. Los maestros de uno son las orquestas. Mi maestra fundamental fue la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Allí entre barbaridades y aciertos y conversaciones y ver lo que está pasando y ver cómo se responde, pues uno va haciendo la técnica de la dirección, que es una cosa absolutamente personal, tan personal como el ademán cuando platicamos. En 1943 se casó con Victoria Andrade, con quien tuvo 4 hijos. Luis Herrera de la Fuente fue un hombre generoso y con gran sentido del humor. Lo conocí bien y evidentemente todo el mundo admira su capacidad como director de orquesta o su capacidad como organizador y como músico, pero yo también valoro y siempre quise mucho su bonomía, su sentido del humor. Como compositor, escribió Fronteras, la sonata para cuerdas, 2 movimientos para orquesta, La Estrella y la Sirena y la Segunda Sinfonía. En su cumpleaños 95 se regaló un par de piezas de su autoría al dirigir a la Filarmónica de la Ciudad de México. Aquel 2011 fue la última vez que encabezó a una orquesta. Se dio tiempo también para publicar ensayos y memorias. En 1998 apareció La música no viaja sola, una revisión de su infancia, su debut como pianista y director de orquesta. En 2001 reunió pensamientos y aforismos en Notas Falsas. Recibió premios y condecoraciones en México y en el extranjero, entre estos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 2005 y la Medalla José Vasconcelos. En conmemoración del centenario de su natalicio, la Orquesta Sinfónica Nacional estrenará su 3ª sinfonía, la cual completó pocos meses antes de su muerte. Luis Herrera de la Fuente falleció el 5 de diciembre de 2014 y trabajó para la música hasta sus últimos días. A días de morir estaba terminando, no sé si la pudo terminar, la 3ª sinfonía. Eso quiere decir que su mente, incluso en una edad en donde la mayor parte de la gente ya lo que piensa simplemente es descansar, él estaba activo y escribiendo una sinfonía, ¿no? Entonces, y creo yo sabiendo que él no la podría haber estrenado, ¿no? Entonces, esta actividad febril de la mente del director es, creo yo, que una de las partes esenciales de lo que debe tener un director de orquesta. Esperamos que hayan logrado tomar nota de la mayor cantidad de fechas y acontecimientos significativos. Ahora revisemos cómo esta biografía señala los primeros logros de este gran compositor. Nació el 25 de abril de 1916. En 1943 se casó con Victoria Andrade. Para 1945 dirigió la Orquesta de Cámara de Radio Universidad y en 1948 viajó a Suiza para estudiar dirección de orquesta. Como observamos, la primera parte de la biografía está dedicada a la introducción de Herrera de la Fuente a la música, la conformación de su familia y el ascenso de su vida profesional. Como observamos, la organización cronológica nos ayuda a recuperar momentos personales y profesionales relevantes en la vida de estas personalidades. Escribir sobre la vida de otra persona, como escuchamos con nuestra especialista, dependerá de la perspectiva de quién sea el biógrafo. Bien, pues hasta ahora hemos reunido varios saberes para lograr escribir una biografía.
así como los aspectos cronológicos que debemos tomar en cuenta para comenzar a redactarla. Efectivamente, y estos saberes nos permitirán resolver el siguiente reto. Vamos a pedirles que realicen el siguiente cuadro, conforme escuchen y conozcan la vida y obra de la pintora mexicana Remedios Varo. ¡A tomar nota! Primero observen este recuadro en donde dice fecha y que tiene solo un año, pues los otros 3 deben agregarlos ustedes. Y en el apartado que dice hechos, es donde debemos agregar solo un dato. ¿Ya han tomado nota de este cuadro? Y para que puedan realizar el llenado del cuadro, escuchen la biografía de Remedios Varo. Remedios Varo. María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga es su nombre completo, oriunda de Anglés, España, donde nació el 16 de diciembre de 1908. Llegó en 1941 a México huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Tenía 33 años. Desde muy joven, Remedios Varo mostró interés por las artes plásticas. ¡Qué interesante la vida de esta pintora! Además, ¿se imaginan qué momento tan complicado tuvo que vivir al huir de la Segunda Guerra Mundial? Sí, momentos realmente difíciles. Esos datos pueden ser relevantes para darnos cuenta del por qué se le considera una gran personalidad en las artes de nuestro país. Veamos otros aspectos de la vida de Remedios Varo. Estudió en la Academia de San Fernando en Madrid, España. Al terminar se trasladó a París durante un año y regresó a su ciudad en 1932. Para 1941, ya junto con el poeta francés Benjamin Peret, viaja nuevamente a París a continuar su trabajo artístico, exposiciones y reuniones junto a los surrealistas. Pasaron 10 años para que volviera otra vez a París. Profesor, ¿de esta manera podríamos señalar aspectos de su cronología entre un primer momento y otro? Bueno, sigamos escuchando, que esto se pone interesante. Se conoce que más de una década Remedios Varo mantuvo distancia de los círculos artísticos. Fue a partir de 1953 cuando inicia una de sus etapas más prolíficas como artista plástica, en la que su obra representó a México. Ahora nos damos cuenta de que en la vida de Remedios Varo hubo periodos de tiempo en los que se realizó su obra. Y que esa obra se convirtiera en una de las más importantes y representativas de la pintura del siglo XX de nuestro país. ¿Qué les parece si ahora revisamos la última parte de la vida de nuestra autora? Compartió su trabajo junto a pintoras como Leonora Carrington y Frida Kahlo. La artista fallece un 8 de octubre de 1963. ¿Ya pensaron y anotaron sus respuestas en el cuadro cronológico de nuestro personaje? Bueno, vamos a revisarlo juntos. Cronología de la vida de Remedios Varo. Fecha y hechos. En 1908 nace Remedios Varo. En 1941 llega a la Ciudad de México. En 1953 inicia su vida más prolífica en las artes. Fallece un 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México. Estamos a punto de llegar al final de esta sesión en la cual el aprendizaje esperado fue: escribe un texto biográfico con el propósito de narrar de forma cronológica la historia de un personaje. Es importante recordar que narrar de manera cronológica los hechos, acontecimientos o sucesos que vivió un personaje durante su vida son aspectos fundamentales que nos ayudarán a comprender mejor los pasos de estos personajes, su evolución, sus logros y cómo fue que dejaron huella en la historia. O en nuestra historia, si lo hacemos de seres queridos. Ahora les invitamos a que investiguen, lean y organicen de manera cronológica la vida de algún personaje que haya sido relevante para la vida social, cultural, deportiva o política de nuestro país. También pueden buscar más información en su libro de texto, realizar las actividades que ahí se les sugiere y ampliar sus aprendizajes.
Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna segundo grado, en la que hemos compartido cómo narrar la vida a través del tiempo. Agradecemos la participación del doctor Pedro Ángel Palou, quien nos ayudó a comprender los aspectos que debemos revisar al momento de pensar en la cronología de una biografía. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!